Muy buenas noches, les habla el ingeniero Manuel Guía de Ingeniería. Hoy estamos continuando con la quinta jornada, esta será la tercera clase de la quinta jornada de la especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. En ocasiones anteriores hemos visto y hemos analizado la influencia que puede llegar a tener una distribución de nervios alternada sobre una edificación simétrica. Y aclaro la situación de que sea simétrica porque es en este caso donde se nota y donde se evalúa con mayor certeza y el efecto es mucho mejor que en estructuras asimétricas. En estructuras asimétricas siempre tendemos a nervar o colocar los nervios en direcciones de la posición más corta para aquello de que la flexión del nervio sea menor. Ahora, nosotros ya hemos calculado la edificación, habíamos modelado, nos falta ver la parte de análisis, la parte modal. Esta parte es lo que estamos conversando. Entonces, fíjense. Lo primero que nosotros hacemos después de todo, bueno, vamos aquí a calcular. Vamos a hacer que la estructura evalúe todas las condiciones de corte, flexión. Y posteriormente voy a hacer que la estructura se diseñe las combinaciones, ya también las hemos colocado. Diseñen, hacer, esperar que la estructura diseñe para evaluar y ver qué cosa nos está dando. Bueno, lo primero que podemos visualizar después que hagamos el análisis de la ISC LRF del 93, que puedo usar una LRFD más nueva, que debe estar aquí ya metida, la ICC 360. No, puedo usar la LRF 93. La LRF 93 es la que más se está ajustando a lo que sería la norma, si no mal recuerdo, creo que es la 1618, COENIN, para el caso de Venezuela, la estructura metálica. Dejando bien claro que esos son para perfiles laminados, que es lo que estoy usando ahorita. Fíjense, acá nosotros pusimos el CP 260 como el perfil de diseño para la columna. Esto es de acuerdo, para nosotros esta nomenclatura en Venezuela es de acuerdo a la perfilería de la empresa Properca. Esos son perfiles de tipo H que son similares a los perfiles HEB, IPE, W, dependiendo de los fabricantes de nuestro país, tienen su nomenclatura estipulada. Para las personas que no son de Venezuela y que no están conscientes de qué perfil es este es un perfil de aproximadamente 26 centímetros de altura y 26 centímetros de ancho. Tratan de mantener la nomenclatura en este caso. Pero este perfil 26 es el más grande de esta perfilería. Entonces fíjense que nos podemos conseguir con problemas tan peculiares como que el perfil más grande del fabricante no da. Así de sencillo. No da, llegamos, calculamos nuestro estacionamiento y verificamos y constatamos, ahí estamos viendo que a duras penas en algunas esquinas de la edificación el perfil pasa el diseño. Un momentico. Fíjense,
Y aquí es cuando usted, como ingeniero, tiene que aprender a utilizar la herramienta. Y aquí ya no tiene absolutamente nada que ver. Que el software lo puso en rojo y lo puso en verde y lo puso en amarillo. Les voy a comentar algo. Es de uso frecuente y muchas personas tienen la costumbre de que apenas el perfil le da rojo, evidentemente ya sabemos que tiene que está malo, porque está malo no sabemos todavía. Y eso lo primero que hacen es agrandar el perfil, hacer más grande la sección transversal. Pero, ¿qué ocurre cuando usted ya llegó al perfil más grande? He visto hasta personas que dicen, no, pero yo soldo uno igual que el otro al lado y con esos refuerzos. ¿Qué pasa? Eso es no saber utilizar el software. Aquí es donde se aplica la parte de ingeniería y tenemos que evaluar bajo qué condiciones está la edificación. En este caso es una estructura totalmente porticada. Yo partí de mi diseño en acero, acá, y ese diseño en acero me indica que hay una gran cantidad de columnas que están sobrepasando el límite que está acá. ¿Sí lo ven? Lo primero que tengo que saber es qué representa ese color o qué representa estos valores que están acá. Esa gama de colores que están allí representan la demanda, es un coeficiente de demanda versus capacidad. Versus capacidad. Es la relación que existe entre la carga que se le está imponiendo por efecto del cálculo contra la capacidad del perfil que tiene. Eso, fíjense, yo puedo llegar a ver aquí. Vamos a ver qué valor. Ahorita dice el nombre de la sección. Vamos a indicar el valor de cada uno de ellos. Ahora, fíjense, ya se está actualizando la imagen. Bueno, fíjense, esos valores que están allá, que están marcados, fíjense que en la parte superior, voy a resaltar acá, otro color aquí para que podamos, acá, tengo una de las columnas que están en amarillo, que dice 0,892. Ese valor estaría más o menos como aquí, 0,892. Ese valor es que podríamos traducir en que la columna está en un 89,2% de su capacidad. Eso quiere decir que es una columna que está trabajando bastante bien. Fíjense que ya los otros valores, 3402, 3402, 342, 3408, fíjense cómo estos valores son bastante parecidos. En los extremos tiene el mismo valor. En las columnas extremas tiene un valor de 3242. Evidentemente, esto es mucho mayor que el 0,95 o el 95% de la capacidad límite que exigen las normas ISC. Quiere decir que ningún perfil metálico debería estar encontrándose trabajando a un 95, a números mayores al 95% de su capacidad. Imagínense, este que está acá está haciendo 324 veces mayores que el 95. ¿Ven? Eso es en las esquinas. Y en los extremos tenemos bastantes números parecidos, como 3,402 en las columnas que están en la dirección y 3,408 que en la dirección X. ¿Ven?
y ambos son mayores al 0,95. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Nosotros decimos que ese valor 3,405 hasta 3,42 es un coeficiente, pero ese coeficiente es producto de la suma del efecto de tres acciones dentro del perfil. Por ejemplo, si yo tengo un perfil, voy a más o menos dibujar esto acá, perfil metálico acá, aquí, aquí, por acá, así. Ok. Si yo tengo ese perfil metálico, nosotros lo calculamos y los evaluamos en base a tres acciones. Uno, la fuerza P, que es la fuerza axial. Después evaluamos el momento en uno de sus laterales y luego movemos el otro momento. Dependiendo de cómo esté constituido puesto el perfil, podemos estar hablando de momentos alrededor del eje X o momentos alrededor del eje Y. Lo que sí es que tenemos que tener en cuenta que esos perfiles se calculan a flexocompresión o flexotracción, según sea el caso. Pero son tres acciones que intervienen en el análisis de los perfiles, los perfiles metálicos. Aquí el amigo Fermín me pregunta, ¿y la torsión? Bueno, fíjense, la torsión en un perfil único, o sea, en un solo perfil, no genera las acciones. ¿Por qué? Porque suponemos que ese tipo de acción lateral ya van a ser por cortes y que están siendo aplicadas en el centro de gravedad. Por eso no aparecen torsiones. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros generamos los diseños, vamos a decir, el diseño particular de la columna, el efecto de torsión no se va a la columna, sino a la estructura en general. Y entonces estudiamos la torsión como un conjunto en toda la edificación. No sé si me di a entender. Normalmente este tipo de perfiles no van a generar fallas por torsión, ¿sí? Sobre todo los que son H, porque los puntos de inercia y todo esto son iguales. Entonces, fíjense, cuando nosotros evaluamos este tipo de perfil, nos debe llegar a la mente unos dibujitos que acostumbramos a hacer. Hay unos amigos que siempre me dicen que les trae pesadillas. Y era lo que nosotros conocemos como los pandeos. Cuando nosotros accionamos fuerzas P, acá, esto obtiene una deformación delta, y eso es lo que conocemos como el efecto P delta. El efecto P delta no es más, sino que de acuerdo a la esventez, que tenemos que calcular un K, que depende de la L de la longitud, ¿ves? Esa esbeltez nos va a proporcionar una cierta excentricidad, producto de la acción de las cargas axiales, y que posteriormente pueden convertirse en momentos adicionales de acuerdo al cálculo. ¿Ven? Y ahí es donde podemos aparecer estos par de momentos, porque se evalúa la esbeltez tanto en una dirección como en la otra de la columna. Entonces, fíjense, lo importante es conocer que este número que está acá es producto de la suma de tres coeficientes. Por ejemplo, vamos a llamar coeficiente demanda capacidad total. Sería este número que nos está dando aquí el programa directamente, pero tenemos el coeficiente demanda versus capacidad axial más el coeficiente demanda capacidad del momento en X, en este caso porque es una columna, más el coeficiente demanda capacidad del momento en Y. Esta ecuación es la que nos produce estos valores que están en todas las columnas y vigas y todo eso.
Aquí me pregunta cómo se evalúa el efecto P delta por separado. No, el efecto P delta no se evalúa de manera separada. Ya lo estipulas que se calcule y se considere dentro del cálculo. Porque si no, nada haces tú con evaluar el efecto P delta en una columna. Recuerda que también tienes momentos o elementos que están conectados entre ellas que eso causan una influencia. Entonces, fíjense esto. No sé si estás conforme con la respuesta, Fermín, pero el efecto P delta ya está siendo considerado de manera automática por el software. Y eso lo vas a ver aún más cuando veas que la estructura te pueda fallar por esbeltez. Cuando evalúe la esbeltez, él automáticamente te va a decir que puede fallar por esbeltez. Entonces, fíjense, repito, estos números que está dando acá, fíjense que aquí dice acá, Steel Interaction Radio. Esos coeficientes son producto de esta ecuación, de la suma de la carga axial que le está llegando y comparada con la capacidad. Entonces, cuando usted ve estos tres problemas que están acá, tienen tres formas de solucionarse distintas. ¿Ve? Voy a borrar esto aquí un momento y voy a hacer clic sobre una de estas columnas. Voy a hacer clic sobre la columna externa que está aquí en donde está todo el eje. Ok. Bueno, ok. Fíjense que es de ingenieros, por eso les digo, el poder revisar estos datos. Porque estos datos son los que le van a permitir a usted tomar la decisión adecuada para poder solventar el problema de la edificación. Fíjense, cada vez que usted haga clic derecho, separa en el elemento, lo selecciona y le da botón derecho, les va a desplegar esta ventana de información acerca del diseño de ese perfil. Recuerde que el software usted le metió una cantidad de combinaciones. ¿Y qué es lo que hace él? Revisa para cada combinación cuál de estas es la más desfavorable. Esa combinación más desfavorable siempre va a ser la que aparezca resaltada en azul. Por eso le digo que no todo el tiempo va a ser la misma. Si usted le hace clic en otra columna, posiblemente sea otra columna la que proporcione la combinación más desfavorable. Cuando alguien le diga a usted o le haga la pregunta, bueno, ingeniero, ¿y de esa edificación cuál es la combinación más desfavorable? Bueno, usted le puede decir todas son las más desfavorables. ¿Por qué? Porque algunas serán por sismo, algunos elementos la más desfavorable será el sismo, en algunas más desfavorable será el sismo en Y, en algunas más desfavorable será la fuerza axial. Va a depender del elemento. ¿Sí? Entonces, fíjense, cada vez que usted haga clic sobre cualquier elemento metálico, o en concreto también ocurre lo mismo, pero en esta casa prácticamente estamos hablando de la parte metálica, cada vez que usted dé clic derecho sobre cualquier elemento, esa combinación que esté resaltada en la banda azul es la combinación más desfavorable de la edificación. Y aún más, usted va a poder ver también en qué punto es lo más desfavorable. Ya van a ver a lo que me refiero. Fíjense que voy a resaltar aquí. Voy a tratar de hacer unas líneas aquí que separen. Líneas punteadas acá. Ya me salió. Voy a tratar de separar este de aquí para acá. Este de aquí para acá. Este de aquí para acá. Y esto de aquí para acá. ¿Sí? Estoy tratando de separar los grupos de combinación. En la primera franja, fíjense que está resaltada la franja azul. Y en la parte inferior hay dos combinaciones. Fíjense que aquí lo primero que podemos saber es que yo a simple vista ya puedo detectar que la combinación es la de 0,9
de la carga muerta menos sismo en Y menos 0,30 del sismo en X. ¿Ven? A pesar de que aquí no salga escrito porque está muy largo el nombre, ya yo puedo identificar qué es este combo. Ya yo sé que es un combo sísmico. Es un combo que me está proporcionando fuerzas laterales. Entonces, fíjense, es un combo sísmico. No he leído nada de los números, no he leído nada de números todavía. Y es el que prevalece, es el que está resaltado en azul. Fíjense, primera columna, combinación. Ya sabemos cuál es la combinación de mayor efecto. Después hablamos algo de localización. Fíjense que hay un número que se repite. 0, 1, 8, 2, 5, 365. 0, 1, 8, 2, 5, 360. 0, 8, 2, 5, 60. ¿Ven que se va repitiendo? ¿Ven? Estos son puntos de la longitud de la columna. Evidentemente, si recordamos que nuestra columna medía era 4 metros. 4 metros de altura. Y la columna solamente está evaluando hasta los 365. Eso quiere decir que él está evaluando hasta acá. $365. ¿Qué es lo que sucede? Tan sencillo que la altura de la viga, que sería esta que está acá, pone h de la viga, está siendo considerada y está dejando como longitud de columna, la LC que conocemos, a los 365 metros. Entonces, él está evaluando esta combinación en 3 puntos distintos de la columna. Estamos hablando de cuando dice 0, estará aquí en la base, después en el centro en 1,825 y después acá en 365. 3 puntos diferentes, ¿ven? De la columna. Ahora, vale la pena resaltar que el mayor punto está ¿en dónde? En el punto 0. Eso quiere decir que está en la base. Estamos hablando que la mayor, bueno, y esto esto ahorita lo estoy explicando así poco a poco. Esta es la deducción que nosotros vamos a empezar a obtener. Fíjense, ya sé que es un combo sísmico. Es un combo que con fuerzas laterales de sismo en Y y de sismo en X me produce las mayores acciones. Eso es lo primero que tengo que deducir como ingeniero. Segundo, fíjense que acá es un combo donde más bien se minora la carga muerta. Eso quiere decir que las acciones axiales o las cargas gravitacionales, como las queramos también llamar, como la carga muerta, bueno, aquí estaría incluida la sobrecarga permanente. Recuerden que para nosotros la carga muerta dentro del software es carga muerta de peso propio más la sobrecarga permanente. Y aquí la carga variable. Estas fuerzas axiales, bueno, no las llamemos axiales, vamos a llamarlas gravitacionales. Estas fuerzas gravitacionales, que por lo general van ahí en la dirección axial de la columna, no ejercen efecto. El efecto de ellas, fíjense, en algunos casos, como los primeros combos que están acá resaltados, que es 1.2 de la carga muerta, esto los voy a resaltar. Fíjense que los valores son 3144, 2649, 2273. ¿Ven? Son números que también están por ahí cerca, ¿no? También están fallando porque están mayores al 95%, pero el efecto es menor. Ahora, fíjense. Primera cosa, uno, ya sé que es un combo sísmico,
el que me está influyendo. 2, o está ocurriendo en la base de la columna, porque está en la estación 0. Y el valor este de 3.242, fíjense que dice 3.242 es igual a 0.069, 0.069 más, fíjense que aquí está la ecuación, más 1.023 más 2.150. ¿Ven? Evidentemente, esos son tres factores que sumados producen el 3242. Ahora, ¿quiénes son esos factores? A ver, esos factores están indicados en la parte superior de la tabla. AEXL, este que está acá. Si bajamos hasta aquí, AXL significa axial. Después nos conseguimos B mayor, mayor inercia, y B de menor inercia. Entonces aquí normalmente tenemos momento en X y momento en Y. Va a depender de qué forma está dibujada la sección transversal. Por lo general, tenemos, cuando nosotros generamos la sección transversal, nos vamos a dar cuenta que nos salen unos numeritos acá y aquí. El 1 sería el que viene hacia afuera de la pantalla, este sería el 2 y este sería el 3. Esto sería un momento alrededor del eje 2, o menos, un momento alrededor del eje 3. Entonces, ¿qué pasa? Uno hace flexión en una dirección y otro hace flexión en la otra dirección. Ahora, fíjense. ¿Se entendió esto? ¿Estamos claros aquí hasta ahora? Entonces, fíjense. Esto que está acá, momento X, momento alrededor del eje 3. Hay que estar muy atentos con estos valores. Vamos con calma, Fermín. Voy explicando punto por punto. ¿Sí? Ahora fíjense, esto que está acá, 0069, 1.23 y 2.152, son los valores de la demanda y la capacidad de acuerdo a cada fuerza que estamos colocando. Entonces fíjense, el primer valor es axial. Eso quiere decir que cuando yo tengo la P actuante sobre la P de capacidad y divido este número, ¿qué pasa? Este número que está de capacidad es tan grande que hace muy pequeño el número. O sea, cuando lo divide, un número X dividido entre un número, que creo que lo puse al revés. Tengo aquí para que esto sea igual a 1. La P actuante tiene que ser menor que la P. Y para que esto sea igual, no, está bien. ¿Qué pasa? Son números que no importa, este número P actuante es un número y su capacidad es tan grande que al dividir un número entre un número muy grande proporciona un número muy pequeño. ¿Sí? Entonces, ahora, fíjense este valor, 1.023. Este 1.023 significa que la P actuante sobre la P de la capacidad a momento, ojo, ahora se va a entender que esto es a momento, es igual a 0.023. Eso quiere decir que esta capacidad a momento del perfil se ha excedido 0.023.
Ahora fíjense, voy a este otro valor, 2.150. Quiere decir que la P, no sería P, sería el momento, corrijo acá, el momento actuante sobre el momento de capacidad es igual a 2.1, 2.15. Es 2.15 veces más grande que la capacidad que tiene. ¿Cómo podemos traducir esto? Bueno, que el perfil, como vamos a borrar aquí un momento, este primer valor que está acá, de 0.069, quiere decir que el perfil está trabajando al 6.9% de su capacidad axial. Perfecto. Después viene 1.023%. Eso quiere decir, no, por ciento no, 1.023 sería 102,3% de la capacidad al momento en X. Y el otro estaría en 2.15. Eso quiere decir que el perfil está trabajando al 215% de la capacidad alrededor del momento en Y. ¿Sí? ¿Estamos claros todos hasta allí? Entonces fíjense, aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Qué es lo que le hace falta al perfil? A este perfil de 3.242 le falta algo, porque evidentemente es el perfil de columna. Aquí entonces le hará falta área. Vamos a buscar un perfil. ¿Le hará falta área o le hará falta inercia? Área o inercia. ¿Ustedes creen que si yo agrando el perfil, voy buscando uno más grande, uno más grande, uno más grande, solventará el problema? Aquí está la pregunta. ¿El problema se solventará haciendo el perfil más grande? No. Así como está diciendo aquí Judy, no. Porque realmente cuando nosotros hacemos el perfil más grande, evidentemente vamos a estar dando más inercia. ¿Sí? Ciertamente vamos a dar más inercia. Pero, ¿qué es lo que sucede? Al dar más área, estaremos también dando más capacidad al perfil de ¿qué? De aguantar carga axial. Recuerda que la carga axial siempre va a ser P sobre el área. Va a estar distribuyendo la carga sobre un área. Mientras más grande sea el área del perfil, menor va a ser este valor. Pero fíjense que tengo es 103% y 200%. ¿Ven? Esto ocurre porque lo que necesitamos realmente es inercia. Y la inercia de esta columna, ¿cómo la podemos obtener? ¿Cómo la podríamos mejorar? ¿Ven? Ese es la ciencia de usar estos software. El software le está dando las tres opciones, ¿sí? Y esas opciones le están permitiendo decir a usted qué es lo que debemos hacer. O buscamos carga, capacidad de carga, o buscamos inercia. Ahora, evidentemente, ¿qué le va a pasar como me pasa a mí en este momento? Ya tengo el perfil más grande. Es el perfil de acero más grande de la tabla. No puedo agrandarlo. Entonces, ataquemos el problema. Ya que hemos podido identificar cuál es el problema ¿qué es? La falta de inercia de la sección. Porque tanto para el momento en X y para el momento en Y tenemos valores mucho mayores que el 0
que el 0,95 que necesitamos. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para nosotros para disminuir, o qué, primero, qué deberíamos tratar de disminuir? ¿Las fuerzas axiales que llegan a la columna o las fuerzas laterales? Ok, entonces aquí me dicen las fuerzas laterales. Evidentemente, las fuerzas laterales son las que me están causando que haya momento en las columnas. Principalmente porque yo liberé todos los momentos de las vigas. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo elimino las fuerzas laterales, que son las que están realmente ocasionando estas acciones de momento, son los elementos a vencer. Las F en Y y las F en X, que para nosotros son los sismos. Sismo en X y sismo en Y. Entonces, ¿qué pasa? Solamente hay dos formas de disminuir las fuerzas, los sismos. Estas fuerzas sísmicas son productos de la masa por las aceleraciones. Las masas son los elementos más fáciles de atacar. Para nosotros estructuralmente es más fácil disminuir la masa de una edificación que disminuir las aceleraciones. Porque como son directamente proporcional, o disminuye la masa o disminuye la aceleración. La masa usted la disminuye colocando colocando eh, colocando paredes de anime, aligerando las losas, usando neoprene, elastoméricos para poder poner losas de anime, losa acero. ¿Qué es lo que estamos buscando? Tratando de disminuir la masa. Y las aceleraciones las podemos disminuir colocando aisladores en las bases. Y si nosotros pusiéramos aisladores en la base de este edificio, sí, ciertamente pudiésemos bajar grandemente estas dos acciones que está acá. El problema es el costo de esos rigidizadores. ¿Sí? Entonces, de estos aisladores, corrijo. Entonces, hay algo que no hemos hecho en la edificación. Fíjense cómo ya ninguna columna pasa. Solamente las 4 esquinas que están en los exteriores en el último piso. Ahora, por estas razones, fíjense que aquí hay un poco de cosas, de errores, de columnas que ya sé que no dan. Y esas columnas no dan. ¿Por qué? Porque la estructura es o debe ser extremadamente flexible. Eso no lo tengo ni siquiera yo que adivinar. Eso lo voy a chequear. Para eso realizamos, y la primera evaluación que nosotros debemos hacer de esta estructura es el análisis modal. Verificar qué tan rígida o qué tan flexible está la edificación. Porque dependiendo, si el análisis modal aún me muestra signos de mucha flexibilidad, evidentemente eso se traduce en mucha fuerza hacia los elementos de columna. ¿Sí? Voy a ver acá. Voy a ver Display, Show Table. Voy a buscar el análisis, los resultados del análisis modal y vamos a ver los coeficientes de participación de masa. Voy a poner para acá. Lo primero que debemos hacer, y siempre es mi recomendación, es la verificación del análisis modal. Del análisis modal vamos a buscar 3 periodos que llamamos fundamentales. Esos periodos fundamentales son aquellos que tienen la mayor participación de masa en las direcciones X, Y, para hacer los periodos fundamentales traslacionales de la edificación. Y verificamos también un tercer periodo, que es el periodo torsional de la edificación. Eso nos va a permitir evaluar cómo está la distribución de rigideces de
la planta con respecto a las rigideces individuales de cada columna. ¿Sí? Es un tema que ya habíamos tocado varias veces. Fíjense que el primer periodo que nos da en el primer modo es un valor de 14.04 y ocurre en la dirección Y. En uso Y tengo un 69,61% de participación de la masa. Primero deberíamos haber verificado aquí las sumatorias en X, sumatorias en Y. Están mayores al 90% y RZ mayor al 90%. Eso quiere decir que el análisis modal que estoy haciendo es totalmente válido, es coherente. Habiendo verificado que ya las sumatorias son mayores al 90%, vengo a hacer este análisis. Primer modo, modo 1, 14,0064 segundos en la dirección de Y, con un 69,1% de participación de masa. Esto lo convierte, fíjense, si nosotros verificamos, después viene 1,21, después 6, entonces ¿qué quiere? Que el periodo, el modo 1, que tiene una T igual a 14,064 segundos, es traslacional en Y. ¿Sí? Posteriormente seguimos revisando. El modo 2, 8396, 0,00000. Vamos. En RZ obtiene el mayor número de participación de masa. Eso quiere decir que ese modo 2 se convierte en el modo torsional de la edificación con 8,396 segundos. Este es el modo rotacional o torsional, como lo queramos llamar. Ahora, el modo 3, cuando nosotros revisamos acá, modo 3, conseguimos que es un 8,112, que está acá. Y enseguida detectamos que tiene una participación del 69,64% y eso es un 8,112 segundos y lo convierte en el traslacional en X. ¿Ven? Entonces fíjense que tenemos unos periodos de vibración extremadamente altos. ¿Y por qué yo sé que son altos? ¿Con quién debería yo, con qué valor aproximado debería estar yo comparando esto? Porque yo digo que este valor es mayor, es muy grande o muy pequeño, pero ¿por qué? Porque lo debo estar comparando con otro valor. Entonces, díganme, ¿cuánto debería ser el valor de comparación? Bueno, aquí ya hay una ganadora. Dice que el número de pisos entre 10. Recuerden que nosotros tenemos siempre ese valor de comparación. Evidentemente, no va a ser igual para edificaciones en concreto que para edificaciones en acero. Nosotros debemos saber que las edificaciones en acero siempre van a ser mucho más flexibles. La forma, el tipo de material es lo que conlleva siempre a que esto sea así. Entonces, pero nos da un valor referencial de qué orden debería estar este valor. Fíjense que tenemos 4 pisos entre 10. Esto de valor debería estar alrededor de los 0,40. Ahora, este valor de 0,40, usted ya como ingeniero, como una persona consciente, debe conocer que no va a ser 0,40 exactamente. Usted tiene que darle mayor flexibilidad, considerar una flexibilidad mayor debido al tipo de construcción y al tipo de material que tiene. Yo consideraría como un valor bueno a este como un 0,60 como máximo. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que yo debería buscar que mis periodos de vibración en esta edificación estuvieran en este rango. Aquí me dicen, cuando uno ve la norma existen dos valores, 10 o 12.
¿Cuál es la diferencia? Es que estos son valores empíricos. El que usted diga 4 pisos, 12 pisos o 10 pisos, son valores que son empíricos. Son valores que se han ido tomando y perfeccionando a lo largo de, vamos a decir, de la experiencia, de normas y de personas, y por eso ese valor se toma como válido. Pero no es un valor, una ciencia exacta, es un valor aproximado de dónde debería estar el periodo de vibración de una estructura. Por eso si toma 10 o 12, la diferencia tampoco va a ser mucho. ¿Sí? No, que yo te quiero buscar un valor porque tiene que ser 0, 42 y 3. No, no es absurdo. No. El orden de magnitud es lo que realmente nos importa. Además, hay algo que debemos considerar en esta estructura en particular. Fíjense algo, que nosotros cuando vemos edificaciones normales, siempre decimos que vamos a dejar que el valor del periodo sea superior porque nosotros no estamos considerando la tabiquería en el análisis. Son una tabiquería que tiende a rigidizar la edificación. Por eso que en unas edificaciones, por ejemplo, si son de 4 pisos, nos permitimos periodos hasta de 0,50 o hasta 0,55 cuando mucho, para poder entender que cuando el edificio se construya y se incluya la tabiquería, ese valor va a tender a bajar. Y ese sería el periodo normal, natural que va a tener la estructura después de construir. ¿Sí? Aclarada la duda, Arioli, sobre el 10 o el 12. Ok. Entonces, continúo. Fíjense que es bastante grande la diferencia. 14, 8 y 8 con respecto a un 0,60 o un valor medio de 0,50. ¿Eh? Entonces, fíjense porque yo siempre digo que debemos verificar primero el análisis modal. El análisis modal. Si yo me doy cuenta de esto primero, o soy un profesional que entiende cómo usar la herramienta del análisis modal, no tenía que haber llegado a la parte de diseño. La parte de diseño evidentemente me iba a dar error, me iba a dar mal, las columnas no iban a dar nunca, porque fíjense los periodos que están dando. La edificación es extremadamente flexible y toda esa flexibilidad, ¿quién la absorbe? La base. La base de las columnas sobre todo. ¿Estamos claros allí? Entonces, lo más seguro es que yo tengo que rigidizar la estructura en primera instancia para yo poder ver qué va a suceder con las columnas. ¿Sí? Ahora, tengo que estar pendiente de esto, ¿no? Que yo voy a poner unas cruces de San Andrés en algún lado. Ponerlas aquí, ponerlas acá. ¿Qué tengo que estar pendiente? Que la colocación de dichas cruces tiene que ser simétrica. Si pongo dos cruces acá, tengo que poner cruces del otro pórtico también en la parte posterior. Y si pongo cruces en X, evidentemente tengo que también arrastrar en Y. Fíjense que en Y, en teoría, es más flexible. ¿Por qué? Porque la dirección de los nervios hace que se bloquee más. Pero también tengo que poner la dirección en X. Porque si no, la parte rotacional, torsional, también está viéndose bastante afectada. ¿Eh? Evidentemente aquí tendría yo que partir del diseño de la arquitectura del estacionamiento, constatar dónde es que el elemento se da entrada al estacionamiento. ¿Eh? Yo pudiese suponer que el vehículo, vamos a borrar esto acá. Yo pudiese suponer que la entrada del vehículo va a ser por un lateral. Puedo suponer que los vehículos se van a mover en forma lateral. Eso quiere decir que debería dejar esta puerta libre. Fíjense, ahí les estoy indicando dónde voy a suponer que es la entrada de vehículo. Eso quiere decir que el arriostramiento debe ser en las partes centrales. El arriostramiento debe ser en la parte central.
de la edificación. Ojo, y solamente vamos a decir, en los pórticos externos. No voy a poner arrastramiento en la parte interna. ¿Estamos claros todos ahí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer? Me toca es desbloquear. Pasar hasta acá. Desbloquear el análisis y verificar que en el pórtico 1, 4 y A y D es donde vaya yo a incluir los pórticos, los arriostramientos. Fíjense, me voy a parar en el pórtico, en cada uno de los pórticos. Disculpen acá para poder sacar esto aquí. Voy a pararme en el pórtico A. Ese primer pórtico, vamos a poner un tipo de arriostramiento. Pudiese ser un arriostramiento, bueno, vamos a hacer aquí unas marcas. El primer arriostramiento que se me ocurre y más económico pudiese ser, bueno, voy a poner acá barras para brindar arriostramiento en esta dirección. Lo que debería estar pendiente es que en el otro pórtico debería estar poniéndolo diferente, ¿sí? Entonces, este pudiese ser una opción. El problema de esta opción es que normalmente y particularmente esos elementos se vuelven muy esbeltos. Las longitudes de ellos, vamos a decir la longitud de la barra inclinada, se vuelven muy grandes. Entonces, estos elementos de este tamaño tienden a pandearse lateralmente. ¿Qué quiere decir? Que él cuando empiece a sentir fuerza axial por efecto de alguno de los movimientos, ¿qué pasa? Tiende a salirse del plano resistente. Entonces, mi recomendación es que cuando usted tenga luces pequeñas, a la pequeña menores a 3 metros, 4 metros máximo, usted debería incluir o podría incluir estos elementos laterales. Y claro, evidentemente el programa te va a decir que tiene problemas de pandeo. Ahora, ese es un problema que nosotros ya sabemos que va a dar. Ahora, el otro factor que tenemos que considerar es que esa sola barra en cualquier pórtico no va a generar en todo una rigidez suficiente para establecer o disminuir bastante el esfuerzo en la columna. Si quiere lo podemos hacer, lo voy a dejar inclinado y después lo hacemos con doble luz, ¿sí? Lo ideal sería una X, acá y acá, donde un elemento se va a mantener continuo y el otro se va a mantener discontinuo. ¿Eso es para qué? Para que este elemento que está acá y este elemento que está acá sirva de arrastramiento al mismo perfil para evitar el pandeo. ¿Ven? Entonces, voy a considerar, vamos a hacer una revisión acá, y voy a considerar, voy a ver qué viga tengo aquí. Tengo un BP 350. Voy a considerar de arrastramiento lateral el mismo BP. Vamos a poner aquí un BP. Vamos a poner un BP mucho más pequeño. Vamos a poner un BP 250, que lo voy a poner pinet porque lo voy a dejar articulado. Y lo voy a poner excéntrico en la otra dirección. 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, fíjense. Este tipo de arrastramiento se lo voy a poner también en el pórtico D. El pórtico D es el exterior. Digo que vamos a poner diagonal. El mismo BP 250 excéntrico debería darle otra dirección contraria a la que puse en el otro pórtico para darle mejor estabilidad. Recuerden que el sismo es en X y menos sismo en X positivo y también el sismo en X negativo. Por eso es que debo procurar que
poner las barras inclinadas. Si las voy a inclinar de izquierda a derecha en un pórtico, en el otro pórtico debería ser de derecha a izquierda. ¿Eh? Fíjense cómo notan el cambio allí. Ahora voy para el pórtico 1, lo coloco allí también. Y posteriormente, seguidamente, voy al pórtico 4, al que le cambio también la forma y lo dejo con una sola barra inclinada. ¿Mm? Entonces, fíjense, ya como aquí en 3D nosotros podemos visualizar y con una cierta instrucción cómo vamos a colocar los elementos diagonales. Fíjense que se los estoy resaltando acá en formas inclinadas, ¿eh? Que permitan, aquí atrás, aquí se ve más o menos, son elementos que permiten arrastrar lateralmente los movimientos que tenemos en la estructura, tanto en X como en Y. Y como los estoy colocando simétricamente, también van a estar colaborando en la torsión de la edificación. Entonces acá lo único que me queda es borrar esto, quitar la instrucción y correr el modelo. Las estructuras metálicas siempre necesitan arriestramiento lateral. Siempre. Es que son demasiado flexibles. Voy a venir acá. Ahora me voy a asegurar esto que está aquí fastidiándome con los colores. Okay. Entonces, ¿qué es lo primero que debo verificar ahora? El diseño. Primero vamos a verificar el análisis modal para ver qué tanto influyó esas diagonales en el cálculo. Vamos a ver acá esto. Fíjense que resalta y salta a la vista los modos, cómo variaron de ser un modo de 14 segundos a ser un modo de 0,92. Y además aumenta la participación de la masa en el movimiento. Teníamos, si no mal recuerdo, era un 69%. Ahora tenemos un 84,57% de participación de masa. Fíjense, aumentamos la masa en el movimiento, participó más masa en el movimiento y disminuyó casi en 13 segundos el porcentaje, ¿no? No, participación de masa. Ahora fíjense que el segundo modo de 91,5 ahora es 0,83,58. Más masa participando en el movimiento, menor periodo todavía. ¿Sí? Y el tercer periodo, que es el que estamos viendo acá, que se está haciendo, que debe ser el torsional. Fíjense, 84% de participación de masa y tiene un valor de 0,566. ¿Sí? 586. Entonces, modo 1, una T de 0,927. El modo 2, una T de 0,915. Y el modo 3, una T de 0,586. Segundos, segundos y segundos. Estos dos son traslacionales y este es torsional.
¿Eh? Fíjense cómo influye en una edificación de una manera grandísima la colocación de elementos que rigidicen los pórticos. Ahora, en el que usted dice, bueno, 0,92, 0,91 todavía está alto, el 0,58 estoy en la parte que podemos eh, tolerar. Ahora veamos, como me piden aquí, veamos qué tanto va a ser el cambio en el diseño de acero. Ahora el gran misterio es, anteriormente ninguna columna servía, solamente las del último piso. Y no era de mucha ayuda, ¿no? Voy a disminuir acá, cerro la ventana y voy a decirle que diseñen acero. Vamos a esperar que el elemento termine el cálculo. ¿Eh? Imagen actualizada. Voy a ponerle los coeficientes de una vez para que se hagan con el valor. Fíjense la gran diferencia que hay ahora con los valores que tenemos. Miren las columnas trabajando ahora a un 16,3%. ¿Mm? Último nivel, trabajan en el 89 punto y tantos por ciento. Eran las únicas columnas que pasaban. Las columnas de la base, ahora trabajando a un 80,4%. Las columnas de las esquinas, que sobrepasaban los valores bastante, muy por encima, bastante encima. ¿Sí? Bueno, siguen habiendo elementos en rojo. Vamos a ver qué los causa. Pero lo primero que debemos darnos cuenta es ahora en la ubicación. Fíjense, si ven la paleta de colores que están ahí abajo, y ya sabemos que el 0,95 es el límite, desde mi punto de vista y de muchos de nosotros como usuarios, nosotros tenemos un diseño óptimo mientras esté en este rango. Por lo menos yo me manejo en este rango, entre el 0,50 y el 0,80. Yo trato de optimizar en este rango. A veces hasta pudiese decir desde el 0,60. ¿Sí? Sería un buen rango de diseño entre 0,80 y 0,70. Eso es una recomendación muy personal. Porque ¿qué pasa? Ya después del 80 al 90, usted está llevando al extremo, casi al extremo, el perfil. Lo está llevando a trabajar a un máximo al 90% de su capacidad. ¿Y qué pasa? Hay un 10% que es un factor de seguridad, bueno, que realmente sería un 5%, que está muy cercano a la posibilidad de que falle el elemento o que no entre en el diseño. ¿Qué es lo que sucede? Hay materiales que las condiciones de calidad del acero no pueden ser aseguradas de 100%. También tenemos materiales o perfiles que no podemos garantizar su estabilidad o su capacidad porque fueron mal almacenados. Entonces no deberíamos estar alejándonos tanto, ¿no? Pero de un 50, esta franja azul, para mí, desde mi punto es sobre diseño. Sobre diseño. Sobre diseño. Desde mi punto de vista. Esa franjita, manjeta no, 100, que dice 0 a 0,50, para mí es sobre diseño. Ahora, hay elementos que tienen que ser sobre diseñados por causa de fuerza mayor.
Por ejemplo, fíjense aquí que yo estos perfiles que están acá, los voy a resaltar en otro color, a partir del primer nivel hacia arriba, estarían sobrediseñados. Uno estaría en 37.2, el otro estaría en 16.4, el otro estaría en 16.3. Ahora, esos serían unos mal necesarios. Primero, el perfil en la parte de abajo, 80.4, estoy casi dentro de lo que yo digo que no debería tocar, pero ahí estoy. ¿Qué pasa? Yo no puedo estar haciendo cambios de sección brusca en estructura metálica. A diferencia que en concreto yo puedo reducir la sección de 50 a 45 y 45 a 40 y así sucesivamente. En estructura metálica no es recomendable ese tipo de conexiones, porque precisamente van a ocurrir en las bases y eso va a ocasionar tarde o temprano algún tipo de problema. Y siempre en estructura metálica tratamos de mantener las secciones de columnas, sobre todo las de columna, de una forma uniforme, porque facilita el montaje, facilita la construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, esto sería un mal necesario. Ahora, lo que sí tiene que saltarnos a la vista, aún hay elementos que están fallando. Fíjense que está el primero, estas columnas centrales, 0,195, 0,596. Después vamos a hablar de lo de las diagonales, pero primero las columnas. Fíjense que las columnas igual están fallando. En el primero y segundo, en algunos el primer y segundo tramo aproximadamente. ¿Sí? Eso es un elemento que debemos tocar y ver qué pasa allí. ¿Cómo hacemos? De la misma manera que hicimos en el caso anterior. Selecciono el elemento, le doy botón derecho, me va a desplegar una ventana. Esa ventana me va a indicar cuál es el caso más desfavorable. ¿Sí? Ahí me está mostrando el caso de carga más desfavorable. Sigue siendo en la base. Claro, es una de las columnas internas. Tengo un valor de 1,925. Y ahora fíjense que aquí ya el problema es axial. Axial. Fíjense que aquí hay un, vamos a decir, una gran... Voy a mover esta ventana aquí para poder explicar lo que quiero explicar acá. Acá, para que se actualice la ventana. Fíjense algo. Lo primero que les voy a remarcar es cuál es la columna que estoy revisando. La columna que estoy revisando es esta, la que está aquí en el eje 3. Voy a indicar una flecha aquí. Voy a borrar eso si lo voy a volver a hacer. Esta es la columna que estoy evaluando. Esa columna que estoy evaluando tiene 1,925 de coeficiente. ¿Sí? Ahora fíjense, si ven en la tabla, se dan cuenta que ahora tiene tres valores: 0,271, 0,254, ¿verdad? Ahora fíjense que toda la fuerza, el mayor número de este 1,925 lo proporciona una fuerza axial. ¿Eh? Ahora, esa fuerza axial que está aquí, yo me atrevería a decir que es una mentira. Y no es por una mentira porque el software me está engañando. No. Simplemente que ahora la ruta de las cargas en la edificación ha variado. La forma de que las cargas se mueven a través de los elementos estructurales y lleguen a la base, no sé si me estoy dando a entender. Recuerden que yo tengo fuerzas que van a actuar de forma gravitacional y otras fuerzas que van lateralmente. Bueno, desde mi punto de vista, yo siempre he entendido que son como cosas, objetos, cosas que se mueven a través de los elementos estructurales y entonces son fuerzas que se van a mover en el elemento columna. Por ejemplo, vengan para que vean qué es lo que a qué me voy a referir.
Voy a poner otro colorcito por acá. Este puede ser. Fíjense. Si yo pongo fuerzas gravitacionales en la losa, estas son fuerzas que se colocarán en la losa, se distribuyen a los nervios, de los nervios a las vigas y de las vigas a las columnas y de ahí hacia abajo. ¿Eh? La ruta más fácil siempre va a ser hacia el suelo o hacia la columna. Pero ¿qué ocurre con las fuerzas laterales? Las fuerzas laterales, ahora que tengo diagonales, por ejemplo, cuando yo tengo una fuerza lateral acá, anteriormente esas fuerzas laterales solamente las resistía la columna de una manera con la inercia, la columna con su inercia resistía la fuerza lateral. Ahora no, ahora la fuerza lateral tiene un camino por donde bajar. Ese camino por donde bajar, lo voy a resaltar aquí, marcando los colores que quiero usar. Vamos a ver este aquí, por el chillón aquí. Ahora esa fuerza sísmica que venía lateralmente se va a mover a través de la viga, llega a la columna y ¿qué ubica? Ubica un elemento diagonalizado. Esa diagonal hace que esa diagonal tenga dos componentes, una componente vertical y una componente diagonal. La fuerza se va a empezar a descomponer. Y como no puede tener cortante porque está con el momento liberado, aporta carga axial a la columna. ¿Estamos claros? No sé si me di a entender. Voy a hacer otro dibujito por aquí adicional. Una vista lateral de eso. De ese pórtico, por ejemplo, aquí. ¿Sí me entendieron? ¿Sí me di a explicar bien? Ujú. Exacto, lo que dice aquí el amigo Ricardo, es cierto. Los arrastramientos generan redistribución de la carga en la matriz de rigidez y flexibilidad. ¿Eso por qué? Porque estoy incorporando elementos. Recuerden que la matriz de rigidez, cuando uno hace el método de rigidez directa, aquel método monstruoso que tiene una matriz gigantesca y que la matriz va a depender del número de elementos que tengamos. Entonces, ¿qué ocurre? Al agregar elementos, estamos generando más variables. Entonces, ¿qué pasa? Esa fuerza lateral, que es lo que viene aquí, anteriormente solamente se encontraba con el nodo y tenía que bajar. Generaba alguna fuerza axial entre las vigas, pero las vigas no fallan por fuerza axial. Pero ¿qué pasa? Ahora se mueve a través de ellas y cuando llega, aporta una fuerza diagonal. Y por eso, fíjense, el hecho de que esta fuerza diagonal, esta fuerza horizontal, encontrar una diagonal por donde bajar, y vamos a decir, haya descompuesto esta fuerza F que venía, ahora se vuelve un Fx. Y ese Fx se volvió más pequeño. Y esa es la razón por la cual ahora las columnas no fallan por la fuerza axial, por el momento en X. Porque ya la fuerza que venía en esa dirección ya no le genera un momento tan grande. El problema es que ahora ese F, que era horizontal, también generó un F vertical, que se le debe sumar a la fuerza que ya venía bajando la columna de las fuerzas gravitatorias. Y por eso ahora tenemos un momento, o sea, un momento no, un coeficiente de demanda versus capacidad axial mayor. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta allí? Entonces, ¿cuál puede ser la solución? ¿Agrandar otra vez el perfil? No, ya no puedo. Es el perfil más grande de columna. Entonces, fíjense, yo debo, uno, puede ser que agrandando la sección de la diagonal mejore. ¿Por qué? Porque al hacer un elemento más rígido va a absorber mayor fuerza. Otra cosa puede ser disminuir este ángulo.
¿sí? Puede ser disminuir este ángulo. Para eso pudiésemos estar haciendo una diagonal en B. ¿eh? Eso puede ser otra solución. El problema de la diagonal en B es que siempre genera aquí fuerzas que funcionan la columna. Pero pudiese ser una solución. Fíjense, uno, puede ser disminuir el ángulo. Puede ser aumentar la columna. Puede ser cambiar el tipo de arrastramiento. Ahora, hay algo que sí quiero que tengan en cuenta y vean bien. Ninguna diagonal dio número. Ninguna. Ninguna diagonal produjo resultados. Todas dicen NC. Voy a poner un pórtico en elevación de A para que lo vean con mayor claridad. Lo que estamos hablando. Bueno, esto es lo que yo debería haber hecho así para la fuerza. Ese es el pórtico A. Ese pórtico, que es el pórtico A, fíjense que evidentemente ahí están las columnas que están fallando. Vamos a ver en esta posición, el software me cambia la visual. Estaremos viendo como que estuviéramos, el análisis que estábamos haciendo anteriormente era como que si las fuerzas vinieran de esta dirección, en menos Y. Eso no, el tamaño de la flecha no indica nada, simplemente estoy indicando la fuerza. Entonces decíamos, la fuerza viene para acá, se desglosa, ¿verdad? En una componente vertical y fuerza vertical y una fuerza horizontal. Fíjense, estamos desglosando la fuerza. Ahora esta fuerza vertical va a adicionar a las fuerzas gravitatorias que vienen y por eso hace que estas columnas fallen por axial. Ahora, lo que sí no nos dimos cuenta, bueno, ya nos hemos dado cuenta, que ninguna diagonal fue calculada. Dice NC, 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 NC. Todas las diagonales dicen lo mismo. Y ese NC significa no calculado. Ahora, ¿por qué no lo calcula? Bueno, hagamos clic sobre ella y veamos. Doy clic, voy a dar en esto, voy a dar en la inferior. Botón derecho y ahí se va a activar algo. La ventana que quiero que lea. Ese elemento no fue calculado porque el peso U es mayor que el peso E. Es lo que dice aquí. Peso U mayor que peso E, beta o peso 1 es indefinido. El valor es localizado en el punto 894333. Tiene ese problema. Ahora, evidentemente, ¿qué estamos hablando? A ver acá. Déjame ver aquí la longitud rápidamente de esto es. Hay que desbloquear un momento. Ver la longitud. La longitud es 8943. Voy a escribirlo por acá. La longitud de la barra inclinada es 8.944 metros. Lo has escrito aquí en un lateral. Aquí está. Acá. Vamos a meterme en la parte de cero. Vuelvo a dar clic sobre él. Y aquí está. Ese valor que está acá, 8943, que está en la ventana superior, es la longitud. Y miren acá, la longitud no arrastrada del elemento no permite el cálculo. Porque tan sencillo, pandea, se produce pandeo del elemento. Y al producirse el pandeo del elemento, eso hace que el elemento sea inviable para ser colocado allí. Si usted quiere ver más detalles de eso, usted puede llegar a todo esto y presiona donde dice detalles. Me va a guardar esto, me dio un error.
aquí que me va a dar un error. Repito, el problema de construir una sola diagonal siempre va a ser este. La longitud no arriostrada del elemento produce que el elemento sea un elemento esbelto. Ese elemento esbelto va a ser susceptible a los pandeos laterales del perfil. Por lo tanto, nunca va a ser calculado. Porque ya él le dice, hey, fíjense que lo pone no calculado y se lo pone en rojo. Le dice, no. Ahora, hay muchas posibilidades de solución. Una de las soluciones que estábamos hablando era de llegar y poner diagonales en B. Pudiéramos ponerlas así. También pudiésemos ponerlas así. ¿Eh? Evidentemente, ese tipo de diagonal nos va a ayudar a disminuir las longitudes. En un caso acá, la longitud de barra. ¿Eh? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad sería mover en X. Sería poner un elemento continuo, ese que no está calculado, y ponerle un elemento discontinuo que disminuya la longitud no arriostrada, que ahora sería la mitad. En vez de ser 8, sería 4 y tanto, 4,42, una cosa así. Y eso haría que pudiese ser calculado el elemento. A pesar de que siga continuo y los otros discontinuos generan un nodo. Y ese nodo, ¿qué va a pasar cuando la fuerza lateral de la que hemos estado hablando venga acá y trate de bajar por aquí? Cuando llegue a este nodo se va a conseguir dos elementos más y distribuye de nuevamente las cargas y las acciones. ¿Eh? Entonces esa es la forma en la que se debería trabajar. Aquí me preguntan, los discontinuos trabajan igual que los continuos. En este caso, no es que trabajan igual, van a cumplir la misma función. Primero tenemos que pensar en dos cosas. Uno, el método constructivo. En este tipo de construcción, por ejemplo, con estos perfiles, vamos a hacer en planta más o menos detalle. Supongamos que esta es la columna, ¿verdad? Nosotros debemos hacer que estas cruces siempre estén en la parte interna de esto, o en la cara, o en el rango del alma, del ala, corrijo. O se va a adherir al ala, o se va a adherir a la parte interna del alma. Entonces, nosotros tenemos que hacer que los perfiles que estén aquí estén dentro de este mismo plano. Si ponemos los dos perfiles de una manera continua, es como que si tuvieran los perfiles, no tuvieran en el mismo plano resistente, sino que estaría un perfil al lado del otro. Aquí estaría uno, por acá. En este sector estaría uno y en el otro estaría la otra dirección, el otro perfil, uno al lado del otro. Eso es lo que normalmente hacemos, por ejemplo, en cerchas que usamos perfiles angulares. No los cortamos, sino que ponemos una cara contra la otra y soltamos una plancha de acero en ese elemento para generar la conexión. Eso aplica muy bien cuando son perfiles, cosas pequeñas, pero cuando son como este caso, nosotros debemos mantener que él esté dentro de un solo plano. Entonces por eso cortamos uno y hacemos una soldadura, en este caso puede ser una soldadura o una conexión pernada de ese nodo de un elemento más pequeño sobre el elemento más grande. ¿Cuál va a ser su función? Uno, arriostrarse, los pequeños arriostrar el grande y con él disminuir la longitud no arriostrada y permitir que este no sea esbelto y que este no pandee lateralmente. Pero en función van a trabajar exactamente lo mismo. Los mismos los dos perfiles, el continuo y el discontinuo, van a tener la misma capacidad de, vamos a decir, de disipar energía, de disipar fuerza a través de él,
porque deberían tener la misma sección transversal. ¿Estamos claros todos allí? Entonces fíjense la solución para esto. Y fíjense que al yo diagonalizar o poner más diagonales, lo más seguro es que estas longitudes están acá. Ya estos coeficientes, corrijo, los coeficientes de capacidad de las columnas disminuyan aún más. ¿Ven? Entonces, bueno, eso es lo que yo voy a hacer ahora. Voy a desbloquear esto y voy a agregar, incorporar elementos diagonales. Aquí. Son PP250 del mismo perfil. Pero no los voy a poner en X, los voy a poner en forward también. Pero on back. Acá. Voy a hacerle los mismos. Ok. 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 A ver si tengo los transportes por estos cruces. Ok. Fíjense, ¿qué es lo que debo tener yo al tanto? Que por ejemplo, si yo voy a considerar que este elemento que está acá, que estoy resaltando, va a ser el elemento continuo, eso quiere decir la barra inclinada del nivel inferior, va a ser el elemento continuo. Voy a llamar aquí continuo. El elemento que se adosa directamente en ese nodo debe ser el otro continuo. Continuo. Y después el otro que se adosa, continuo y continuo. Esto para generar, vamos a decir, cierta estabilidad entre las fuerzas que van a ir bajando. Recuerden algo, que a pesar de que el elemento es discontinuo, voy a tener un elemento de corte de conexión allí. Entonces lo que no quiero es que en el elemento perfectamente continuo, o sea, lo que quiero es que en el elemento perfectamente continuo bajen las cargas directamente sin estar encontrándose pernos ni nada por el estilo. Recuerda que por ahí va a bajar fuerzas de mayor fuerza. O sea, van a bajar fuerzas de mayor magnitud, en teoría. Entonces, allí, empiezo a alternar los elementos discontinuos. Discontinuo aquí, discontinuo este. Y el discontinuo se va a alternar con el otro discontinuo. ¿Ven? De esa manera, siempre debo estructurar. Si comienzo abajo la cercha, vean cómo esas diagonales, como si fuesen una cercha, de derecha a izquierda los continuos, bueno, debo mantener las conexiones continuas unidas entre sí. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces fíjense que en este caso los elementos azules serían este y este. Le voy a decir al software que los edite en el frame y los divida en dos partes. Allí puedo decir que lo voy a dividir perfectamente en dos partes y que ese nodo que se va a producir producto de la división, para la redundancia, ese nodo que se va a producir va a estar justamente en la intersección de ambas diagonales. ¿Por qué? Porque el elemento es simétrico. Entonces yo le voy a dividir al frame. Le digo que lo voy a hacer en dos partes. Ahí está. Dos partes. Y le digo aplicar. Dos partes. Aplico. Entonces ahora aquí vamos a quitar estos dibujos que están resaltados.
y voy a ponerle la etiqueta. Ustedes pueden ver los nombres de la sección. Ahora fíjense que le salga la etiqueta. Des en cuenta cómo mantengo un elemento continuo y dos elementos discontinuos. ¿Ves? Este elemento, este BP250, llega desde este punto hasta acá y abarca esto, y este abarca esto. Fíjense cómo discontinuo, discontinuo, discontinuo aquí, discontinuo acá, discontinuo aquí, discontinuo acá. Y fíjense cómo se mantiene uniforme el continuo. Ese nodo que está generando la división de los otros dos elementos es el que va a permitir que ese elemento no pandee. Porque el software ahora está entendiendo que los dos elementos están en el mismo plano y no uno al lado del otro. Si usted deja los dos elementos continuos, ¿qué va a suceder? Le va a decir no calculado en los dos. ¿Por qué? Porque los dos tienen de longitud no arrastrada los 8,94, una cosa así que estaba diciendo. Pero ¿qué pasa? Ahora no, ahora hay un elemento dentro de ese plano que va a impedir que ese elemento continuo se pandee. Entonces, esta solución que estoy dando tiene que hacerse en todas las cruces. Voy a las otras cruces. Ahora voy a decir que el continuo va a ser este, voy a poner discontinuo a estos dos. Cambio la posición. Realmente la posición no tiene ninguna influencia, lo que sí importa es que estén de manera interconectados unos con los otros. Pórtico 4 ahora. Listo. Vamos a quitarle el nombre a las secciones. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, después de haber hecho esta modificación, vamos a correr el modelo de nuevo. Y ahora vamos a ver cómo se comporta. El análisis modal tuvo que haber bajado también la diferencia de... Vamos a ver aquí un momento rápidamente en el show table. Análisis, resultados, modal, participación. Ok. Como lo pensaba, bajó solo un poco, no bajó mucho. Bueno, fíjense qué es lo que veníamos hablando. Aquí, al incluir más elementos de rigidización, evidentemente, los valores de periodo van a bajar. Si no me recuerdo, creo que era un 0,94, algo así. Bajó a 0,72, 0,72. Viste que estos valores siempre fluctúan muy parecidos. Tienen casi la misma participación de masa. Y ahora el modo 3, que es el torsional, tiene un valor de 0,79% de participación de masa para 0,46 segundos. Esto es importante, conocer estos valores, revisarlos constantemente. Les recuerdo, cada vez que hagan una modificación en la estructura, verifiquen el análisis modal, porque puede haber alguna alteración y ahí se pueden dar cuenta. Si pegaron un elemento mal, si está mal conectado, si les da un error mucho peor, se ve reflejado en el análisis modal. Ahora voy a hacer el diseño de acero. A esperar que los elementos se calculen y veamos qué sucede. Vamos a ver acá en el cálculo y voy ahora a el display para ver la información.
Fíjense los resultados que estamos obteniendo. Ahora las diagonales pequeñas también me dieron no calculadas. No calculadas, no calculadas, no calculadas, no calculadas. Las diagonales pequeñas no dieron no calculadas. Bajaron en primera instancia las columnas. Fíjense que ahora antes estaban en amarillo, ahora están en verde. Estos valores también bajaron un poco. Pero las columnas, las diagonales siguen siendo no calculadas. El problema persiste. Y ese es exactamente el mismo problema. Ahora, si yo tomo un elemento de estos pequeños y le digo botón derecho y me dice exactamente el mismo error. Solamente que ahora no es con 8, es con 4. 4.4721 de la longitud no ariostrada. Entonces, en estos casos, yo puse una viga bastante pequeña. Puse un BP 250. Ahora, mis recomendaciones, y por lo general, ese perfil debe acercarse mucho más al tamaño de la viga. Y por eso es que no va a dar. Y por eso no nos va a dar. ¿Sí? Yo pudiese sobreescribir. A mostrarles algo aquí, una opción que tiene el software. Fíjense que yo le dije sobreescribir, override. Donde dice override es sobreescribir. Y yo puedo seleccionar un elemento y probar de las secciones que yo tengo, ver cuál puedo colocar allí. Bueno, voy a chequear un elemento corto, dándole clic derecho sobre él, se activa esta ventana y después con este clic de override yo puedo sobreescribir, se despliega esta otra ventana y fíjense todo lo que tengo acá. 1. El tipo de momento, aquí está la sección transversal, ya vamos a ver qué vamos a hacer con ella. Momento frame. Considerar la flexión. Aquí estaríamos hablando de las deflexiones. Aquí tenemos son valores que no podemos cambiar. Límites. Aquí vamos a ver acá, algo más aquí abajo. Fíjense todo esto que está acá. Y aquí obtenemos un valor. Miren este valor que está acá. Lo voy a resaltar acá. ¿Eh? Ese valor que les estoy resaltando está resaltado el valor beta 1, que es indefinido, que ha sido indefinido en el análisis. Entonces, fíjense que aquí está beta i. El mayor valor de beta 1 es 248. Y como este valor es calculado, fíjense que el 4,4721 es mucho mayor que ese. Este error puede ser tanto para beta 1 como para beta 2. Fíjense, puede ser B1 mayor o menor o beta 2 mayor o menor. Eso dependiendo de hacia dónde va a ser el pandeo. Pero fíjense que está comparando este 24863 con 444721. Por eso es que dice que P sub U es mayor que P sub E. Y por eso nunca va a dar. Entonces fíjense algo. Nosotros tenemos que buscar un valor que proporcione que este 24863 sea menor que P sub 447. Eso lo podemos nosotros obtener aumentando la sección transversal. En este caso sí hay que aumentar la sección transversal. Ahora fíjense, nosotros podemos hacer una revisión. Y el 2,2 no es menor. ¿Cuál? 2,223. Un 2,223 aquí. Ok. Aquí me dice acá, ya sé a lo que te refieres. Fíjate que este que está acá, 0,
2, 2, 2, 3, 4. Ojo, el que estoy revisando es el más pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Él está tomando 3 puntos y va a evaluar el más desfavorable de este caso. En este caso 4, 4, 7. 2, 2, 23, 6 es más pequeño que este, pero no es el del caso mayor. Sí, 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 es lo que estoy diciendo. Pero es que todo esto es un solo análisis. Aunque, bueno, aquí pudiese decir que 0 es mayor que P sub E. Fíjense, ¿qué es a lo que me refiero? Esto, 3 puntos, es un solo análisis de la misma barra evaluada en 0, en 2, 23, 6, 1 y en el 4, 4, 7. Con que uno de ellos no cumpla, hace que los demás queden anulados. Porque si vamos al caso 0, es menor que B248. ¿Ven? Pero con que uno solo no se cumpla, ya estamos ponchados ahí. Ahora, a lo que yo me refería ahora era que para no estar el software desbloqueando el candado, sacando otra vez el candado, volviendo a cambiar la sección, volver a correr, ver cuál es la que me sirve, volver a correr. Yo puedo sobreescribir la sección que está dañada. ¿Cómo? Yo puedo, esa misma sección que yo acabo de seleccionar, que le digo sobreescribir, yo puedo cambiar directamente, desplegar una lista de las secciones que ya yo tengo definidas y probar cuál de esas puede ayudarme allí. Por ejemplo, tengo el BP 250, vámonos al inmediato superior al BP 300. Cuando yo le digo BP 300, le digo OK y todavía me da error. ¿Eh? El BP 300 todavía sigue siendo un perfil insuficiente para esa sección. Puedo escoger otro más grande. Fíjense, allí, ya que el BP 300 no me funciona, vamos a probar con un BP 350. Al decirle OK, todavía no me genera cambio. Vuelvo a sobreescribir un BP 350. No, ahora vamos a meterle un BP 420, que es el más grande que trae el fabricante. Y llego a la conclusión de que tampoco me sirve. Yo puedo ir evaluando de esa lista cantidad de perfiles siempre y cuando ya haya sido definido. O sea, porque si no la tengo definida en el modelo, no va a aparecer dentro de la lista. Entonces, no, aquí está. La idea es que yo pueda sobreescribir la sección sin tener que volver a correr el modelo. Evidentemente, esto lo tenemos que ver como un punto de prueba. Pruebo, reviso, si da. Con este da. Entonces ahora yo me saldría, desbloqueo y vuelvo a correr el programa. ¿Sí? Las acciones que yo vaya a generar aquí van a influir directamente sobre el diseño. Cuando digo aquí OK, se van a poder dar cuenta que a pesar de que él tiene, aquí se los voy a mostrar, lo voy a resaltar, analizó la sección 250, pero la sección de diseño es 420, igual el valor no da. Si yo me vengo acá con SBP 420, el valor de igual manera no da. Ni que pruebe el perfil más grande que tengo del mercado me va a dar. Porque la longitud es extremadamente grande. Son 8 metros. Entonces, cuando tenemos esas longitudes extremadamente grandes, hay que generar riostras mucho más pequeñas. Eso quiere decir que tendríamos que estar incorporando algún otro eje de columnas para poder producir esos arriostramientos mucho más pequeños. ¿Eh? Si no, vamos a seguir teniendo problemas de planteo. ¿Sí? O, bueno, realmente el problema aquí es la longitud. La longitud de las cruces son muy grandes.
Hay que arriostrar hay que generar otro eje de columnas que pudiésemos fácilmente ponerlo en el medio. En las caras externas, en los pórticos externos, pudiésemos poner una columna precisamente allí. Una columna para que ayude al arrastramiento lateral. O hacer el arrastramiento desde afuera. ¿Eh? Fíjense que estas son las conclusiones que, bueno, porque no me da, nunca me da, siempre, no aunque ponga el perfil más grande, igualmente me da problemas. Eso simplemente son problemas que están en la concepción del diseño. Por eso hay que tener bastante cuidado con la concepción del diseño estructural. Recuerden que eso parte de la arquitectura. Y si la arquitectura no ha tenido, vamos a decir, una buena concepción, o sea, se ha limitado a querer solamente las luces grandes en la edificación, en este caso, en este estacionamiento, este, no va a ser muy difícil diseñar y que eso cuente con eso. Ujú. Aquí me dice si hacemos un rectángulo que disminuya la longitud de las crucetas. Pudiese ser, pero yo le voy a dar la recomendación. Lo más seguro es que salga mucho más económico y sea más barato incluir unas 2, 4, 8 columnas más. Se los puedo asegurar. Matemáticamente vamos a resolver el problema y adicionalmente va a ser más barato colocar columnas. ¿Por qué? Cuando yo incluya más columnas que me van a ayudar para el arrastramiento, esas columnas, fíjense la tendencia que tengo. La tendencia aquí es a que a medida que yo ponga cruces, las columnas van poniendo su capacidad, van entrando en mayor capacidad. La sección se está haciendo sobredimensionada para esos casos. Entonces lo más seguro es que si yo incluyese esas 4 columnas, 2 en cada pórtico en la zona de las cruces, lo más seguro es que, uno, las columnas en general disminuyen. Que las columnas de toda la electrificación disminuyan la sección. Eso puede ser un efecto inmediato. Además, que vamos a tener vigas de luces inferiores con una disminución de la sección. Eso es mucho más fácil que estar inventando algo allí, que poner algo, un refuerzo raro, extraño, para que la longitud no arriostrada funcione. ¿Sí? Eso es una de mis recomendaciones. Recuerden algo, que el modelo mientras tendamos a hacer, o la edificación, no hablar así, buscar la simplicidad de la edificación. Si nos concentramos en dar soluciones rebuscadas, posiblemente en la obra genere un problema. De paso, que ya nosotros nos van a odiar, el que le toque construir el estacionamiento nos va a odiar porque va a tener que estar cambiando la forma de la losacera por cada paño, ¿no? Esas son cuestiones que debemos estar evaluando. ¿Hay alguna otra pregunta sobre esto? Bueno, entonces, como no tenemos más preguntas, me despido y hasta la próxima clase.